Aquí tengo una consulta que nos ha hecho uno de nuestros oyentes y tiene que ver con lo mucho que se ha dicho en relación con la sangre de Jesucristo y su relación con la tarea de reconciliación. Francisco, ¿es posible tener un entendimiento práctico de estas expresiones relativas a la sangre de Cristo? Ernesto, pienso que deberíamos primero darnos cuenta de que la Biblia emplea esa expresión, la cual es ofensiva a algunas personas, en un sentido pictórico o simbólico. ¿Da usted a entender que, de hecho, Jesús no derramó su sangre por los pecados del mundo? Eso no es lo que doy a entender. Jesús ciertamente derramó su sangre, lo que prueba que Él murió. Las Escrituras nos dicen que la vida de la carne está en la sangre. La sangre derramada o la entrega de la vida tiene que ver con la tarea de expiación llevándose a cabo por Jesús. Ciertamente que sí. Pero, ¿cómo la vida entregada por Jesús puede hacer expiación por el pecado del mundo? Me alegro que usted haya hecho esa pregunta, Ernesto, por cuanto nos conduce a la verdad fundamental del maravilloso plan de Dios con respecto a la salvación, según se revela en la Biblia. Yo sé que la Biblia emplea varias expresiones relativas al asunto, tales como redención, propiciación, rescate y otras, pero ¿qué significan todas ellas? Ernesto, probablemente es mejor que comencemos con la palabra rescate, por cuanto pienso que nos servirá como clave para entender el asunto en su totalidad. En el Nuevo Testamento, la palabra griega de la cual se traduce rescate significa un precio correspondiente. De manera que cuando la Biblia nos dice que Jesús murió dándose a sí mismo como rescate por todos, nos da a entender que su vida fue un precio correspondiente a la perdida por el perfecto Adán a causa de su desobediencia. El apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte. ¿Es esa la pena o castigo a que usted se refiere? Sí, Ernesto. Las Escrituras nos informan que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Eso es lo que se da a entender por un precio correspondiente. Sin embargo, ¿es el asunto tan simple como eso? ¿Es la muerte la paga del pecado? Hay quienes piensan que muerte es solamente una separación eterna de Dios y otros que es el ser enviados a un lugar de tormento eterno. ¿Qué nos dice sobre el particular? De ser eso cierto, significaría que para que Jesús pudiera ser el precio correspondiente o rescate para redimir al hombre del pecado, le hubiera sido necesario el estar por siempre separado de Dios o ir a un lugar de eterno tormento. Esta es una de las más fuertes pruebas en la Biblia de que en realidad la pena por el pecado no es otra cosa que la muerte, según lo indicado por el apóstol Pablo. Y no solamente Pablo, sino que esta verdad es el testimonio general de la entera Biblia. La primera vez que en la Biblia se nos habla de la pena o castigo por el pecado, se declara que es la muerte. Esto lo podemos ver en conexión con la creación y caída del hombre. ¿Se refiere usted a lo que Dios dijo a Adán concerniente al fruto prohibido? En el día que de él comieres, de seguro morirás. Génesis 2:17. Cuando nuestros primeros padres transgredieron la ley de Dios, la sentencia que recayó sobre ellos fue la de muerte. Polvo eres y al polvo tornarás. Adán murió por haber pecado, por cuanto los gajes del pecado son la muerte. Pero todo lo que nos ha dicho Francisco no pone todavía en claro el por qué Jesús murió como rescate o precio correspondiente. Hay millones de personas en este mundo que mueren a causa de sus pecados. ¿Cómo puede ser posible que un solo hombre, Jesús, pueda ser el precio correspondiente de millones? ¿No es esto algo difícil de entender? Absolutamente no, cuando entendemos la explicación bíblica. Recuerde que, como ya mencioné, el apóstol dijo, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados.
Y significa esto que la vida de Jesús fue dada como sustitución de la vida perdida por Adán. Esa precisamente es la idea, Ernesto. Como usted puede ver, Adán fue el responsable jefe de la entera raza humana. Él fue creado en imagen y semejanza de Dios. Él era perfecto y plenamente competente para obedecer la ley de Dios, pero él desobedeció y fue por ello sentenciado a muerte. Entonces fue por Adán que Jesús murió. Está usted en lo correcto, Ernesto. Nosotros como hijos de Adán participamos indirectamente en la condenación, pero por cuanto nosotros, como resultado del pecado de Adán, caímos bajo la condenación, de la misma manera recibiremos el beneficio de la expiación que fue hecha por Adán, por Jesús. Ahora ya entiendo el texto. Como en Adán todos mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. Esto es fácil de comprender ahora. Pero tengo otra pregunta. Jesús vino a la tierra especialmente para ser el Redentor. ¿Por qué se hizo esto necesario? ¿No hubiera sido posible encontrar un miembro de la raza humana que gustosamente hubiera muerto por los pecados del mundo? Probablemente hubiera sido posible, pero las Escrituras explican por qué no sería aceptable. Nadie hubiera podido dar a Dios un rescate por su hermano o por Adán o su raza, por cuanto todos estaban bajo la condena de muerte. La manera milagrosa del nacimiento de Jesús lo libró de estar contaminado con los pecados de la humanidad y por lo tanto libre también de la condena. La Biblia declara que Jesús era santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores. Indudablemente que la Biblia es un libro maravilloso. Pero Jesús derramó su sangre por los pecados del mundo hace más de 19 siglos, y sin embargo la gente todavía muere. Si el precio para su redención ya ha sido provisto, ¿por qué muere todavía? El apóstol Pablo nos ayuda a entender el punto en el bien conocido texto en que nos dice con respecto al amor de Dios mostrado enviando a su Hijo al mundo para ser nuestro Redentor. En ese texto, él dice que para que todo aquel que en él creyere, es decir, en Cristo, no perezca, mas tenga vida eterna. Eso lo leemos en Juan, capítulo 3, versículo 16, según lo aprendí en una escuela dominical. Pero el texto afirma que todo aquel que en él creyere no perezca. Con todo, vemos que tanto creyentes como no creyentes mueren. Es verdad que los creyentes ahora también mueren, pero no mueren como los no creyentes. Las Escrituras revelan que los que en la edad presente aceptan la dádiva de Dios de vida por medio de la sangre o tarea de expiación de Cristo, reciben vida a causa de su fe. Pero la voluntad de Dios con respecto a estos es que presenten esa vida en sacrificio, siguiendo en las huellas de Jesús. ¿Son estos a quienes la Biblia promete que si mueren con Jesús, vivirán y reinarán con Jesús? Sí, Ernesto, pero este es el programa de Dios solamente para la edad presente. Durante el venidero reino milenario, todo el resto de la humanidad tendrá la oportunidad de creer en Cristo. Y quienes lo hagan serán restaurados a la perfección humana, como la perdida por Adán en el Edén, y vivirán eternamente en la tierra. Estos puntos se presentan claramente en la literatura publicada por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba. Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y que Dios los bendiga.